Buenas tardes, habla Jorge Solórzano aquí desde Decatur, Alabama, con un programa más de Horizonte Informativo. Hoy es martes 26 de septiembre del año 2023 y estas son las principales noticias que vamos a estar comentando hoy en día. Si usted es uno de los 20 millones de estadounidenses hijos de indocumentados, sepa que podría perder su ciudadanía en un eventual gobierno republicano. Los tres principales candidatos de dicho partido han prometido despojar de su derecho a la nacionalidad norteamericana a todos los hijos de indocumentados. Luego, la incapacidad del Congreso en aprobar un presupuesto está a punto de provocar el cierre del gobierno federal. Las negociaciones presupuestarias podrían definir mucho más allá que el posible cierre del gobierno, sino también se está debatiendo el futuro del país. En un momento le explicamos. Aumenta el caos en la frontera sur con México, mientras el gobierno del presidente Joe Biden batalla para encontrar una solución al problema que se acrecienta día con día. Acusan de corrupción, tráfico de influencias y de recibo de sobornos al importante senador hispano Robert Menéndez por segunda vez en su vida. Y octubre será un mes decisivo para la candidatura del expresidente Donald Trump, ya que arranca el primer juicio por ¿cómo es que se llama? Asociación criminal en Georgia, y que involucra al presidente, aunque el presidente no va a estar el expresidente, aunque él no va a estar en ese momento en el banquillo de los acusados, y además por una demanda en Colorado para impedir la inscripción del expresidente Trump en la campaña como candidato para la campaña presidencial. Y estas son las noticias acá en Horizonte Informativo, un programa de actualidad para la comunidad hispana, una revisión analítica y a profundidad de lo que está pasando y nos afecta: noticias migratorias, el panorama político, impuestos, acontecimientos cercanos y en el estado. Horizonte Informativo pretende informar y educar, ir más allá de la noticia, para que el oyente tenga las bases para poder dar una opinión informada acerca de lo que es relevante, dar las respuestas a el qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué de los acontecimientos. Aquí en el micrófono Jorge Solórzano, y en cabina mi buen amigo don Raúl Gutiérrez. Y comenzamos con las noticias. Vamos a hablar primero de la lucha presupuestaria. Este 30 de septiembre a la medianoche vence el plazo para que el Congreso apruebe un plan presupuestario que le permita seguir funcionando el gobierno federal. De no hacerlo, a partir del 1 de octubre, el gobierno cerrará sus puertas por falta de dinero. Una lucha entre los miembros de la bancada republicana, quienes controlan la Cámara Baja, ha impedido pasar un plan presupuestario. Los republicanos están divididos en dos sectores: un sector moderado, liderado por el presidente de la Cámara Baja, Kevin McCarthy, y un sector de extrema derecha que se llama que se hace llamar a sí mismo el Freedom Caucus, que está exigiendo toda una serie de medidas drásticas para poder dar su voto a un plan de un presupuesto. La contienda interna dentro de los republicanos es tan dura que el presidente de la Cámara Baja, Kevin McCarthy, ha perdido incluso las votaciones que ha sometido al Congreso para someter a votación el plan de presupuesto. Ojo, ni siquiera ha podido poner a votación el presupuesto. Las mociones para comenzar a considerar y votar los planes fiscales han sido derrotadas, incluyendo una moción que nunca se había perdido para dar presupuesto al ejército de Estados Unidos, que en otros años siempre se ha aprobado sin ninguna disputa, casi que automáticamente, porque es un tema en el que los dos partidos mayoritarios de Estados Unidos, los republicanos y los demócratas, siempre encuentran consenso. Ok, van a decir, ¿por qué es importante el tema del presupuesto? La gente va a decir, no, eso es una aburrida pelea por dinero. O sea, y eso a mí, ¿en qué me afecta? A mí, ¿en qué me importa? O sea, son palabras menos, centavos más, pero en esta lucha, y esto es un poco de interpretación y opinión, y quiero no equivocarme en eso, no solo se define si el gobierno funciona. Aquí no estamos solamente tratando de ver cuáles de los 20 millones de empleados federales van a irse a la casa durante solo Dios sabe cuánto tiempo sin pago alguno, ni cuántos de ellos considerados empleados
vitales van a tener que seguir trabajando sin recibir sueldo. Entre esos que estarían trabajando sin recibir sueldo se incluyen la Guardia Costera, la Guardia Fronteriza, el Ejército, los agentes de aduana y de migración y los controladores aéreos. Todos los funcionarios que no son considerados fundamentales regresarían y se irían a sus casas sin sueldo, y además se suspenderían servicios fundamentales del gobierno. Se dejarían de pagar pensiones, se dejarían de dar bonos de asistencia, los cheques de comida, las embajadas, los consulados, todo para. Pero eso va todavía más allá que eso, porque dentro de ese plan de presupuesto se incluye también el dinero para la atención de emergencias, que ya el fondo de emergencias se había dicho desde hace un mes está sumamente escaso y a punto de agotarse, en momentos en que el país ha sufrido una gran cantidad de desastres naturales a raíz del cambio climático. Más huracanes de la cuenta, incluyendo en la costa pacífica, donde nunca se habían dado. Pero la lucha va más allá de cuestiones monetarias. Lo que se va a definir, ya sea que se paralice el gobierno o no, es el rumbo que asumirá el país en lo que resta de la administración del gobierno de Biden. Si el grupo más radical de republicanos se sale con la suya, Estados Unidos suspendería toda ayuda económica a Ucrania y dejaría a ese país a merced de la invasión rusa. Además, cortarían los fondos que están financiando las investigaciones contra el expresidente Donald Trump y sus aliados, tanto por el ataque al Congreso del 6 de enero del año 2021, como por otros problemas legales en los que se encuentra el mandatario. Además, eso condenaría al Congreso a continuar con el periodo más largo de sequía en cuanto a producción de leyes. Hay que agregar que desde enero de este año, cuando los republicanos asumieron el control de la Cámara Baja en el Congreso no ha pasado ni una sola ley, nada significativo, y se ha centrado en una lucha política y creando y propiciando comités de investigación, básicamente dirigidos a investigar al actual presidente Joe Biden y a su hijo Hunter Biden. Ok, ese podría ser el primer escenario. La extrema derecha dentro del Partido Republicano gana la batalla, paraliza el gobierno y para poder garantizar de nuevo el funcionamiento, el gobierno tendría que someterse a sus exigencias más extremas. El segundo escenario, que en este momento es el más improbable, pero dentro de los que somos optimistas, es el que más nos gustaría. Aquí también tenemos la oportunidad de que por fin el presidente de la Cámara Baja, Kevin McCarthy, decida darle la espalda al Freedom Caucus y a sus exigencias extremas y cruce hacia el otro lado del pasillo para buscar una colaboración de la bancada demócrata y lograr proyectos de consenso. Eso porque sería importante, sería muy importante, y eso sería fundamental para toda la comunidad, incluyendo la comunidad hispana, porque si el presidente McCarthy decide, presidente de la Cámara Baja, ojo, si él decide aliarse con los demócratas, el Freedom Caucus de inmediato ha dicho que le declararía la guerra y trataría de destituirlo. Para no destituirlo, entonces el McCarthy tendría que negociar proyectos de ley e iniciativas que le interesan a la bancada demócrata. Y esas iniciativas son muy amplias e incluyen una reforma migratoria. Incluso dentro de la bancada republicana existe un proyecto de ley llamado el Proyecto Dignidad, auspiciado por una representante de Florida, que pretende darle papeles legales, no así ciudadanía, a los 11 millones de indocumentados que existen en el país.
y establece un proceso bastante largo y complicado para la ciudadanía, que tardaría como 13, 14 años, dándole esos y papeles automáticamente a los jóvenes que están amparados por el REAM Act. Entonces, en este momento estamos ante la disyuntiva de qué va a pasar en el país. Si este 30 de septiembre a medianoche se paraliza por completo, o si antes de eso o bien después el gobierno, el presidente de la Cámara Baja deja abandonado al grupo de extrema derecha y busca un consenso con el Partido Demócrata para buscar una agenda legislativa y una agenda de gobierno más positiva que satisfaga tanto a la fracción moderada del Partido Republicano como a los demócratas. Y de ahí pasamos al tema migratorio, la frontera sur, donde el presidente Joe Biden ordenó recientemente el envío de 800 soldados adicionales a la frontera para tratar de parar el incremento de inmigrantes que se están presentando allí, solicitando asilo. La mayor parte de ellos son venezolanos. Estos 800 soldados se sumarían a otros 1.500 que ya el presidente había mandado en mayo de este año. El flujo de solicitantes de asilo ha aumentado a márgenes históricos casi catastróficos en las últimas semanas, causando crisis en las poblaciones fronterizas y generando una alarma de los alcaldes en dichas ciudades, quienes reclaman mayor asistencia federal y mano dura para frenar la llegada de extranjeros que están saturando todos los servicios, que están saturando las ciudades y que no dan abasto. A pesar de los llamados, la avalancha de inmigrantes es tan grande que sencillamente el gobierno no da abasto para poder procesar a esta población. De hecho, en este momento lo que el gobierno está haciendo es prácticamente para a los indocumentados, los registra, los entrevista y los deja libres a la espera de que ellos luego se presenten a una fecha todavía no determinada ante un juez migratorio para que determine si califican o no para el asilo. Mientras tanto, toda esa población indocumentada, toda esta población extranjera está suelta en el país, esperando a sus procesos en cortes migratorias que ya están saturadas y que no dan abasto con la cantidad actuales de solicitudes que se tienen. Y lo más grave es que no contentos con estos, no solamente en el último mes el flujo de inmigrantes ha llegado a cifras históricas, sino que desde otros países como México y todas las naciones centroamericanas, incluyendo Panamá, se está alertando de nuevas caravanas migratorias que están atravesando la selva del Darién, una de las selvas más impenetrables y salvajes del mundo, pero aún así miles de personas están haciendo el recorrido a través de la selva con la intención de llegar finalmente aquí a Estados Unidos a solicitar asilo, lo cual agravaría todavía más el problema, porque si el gobierno no ha tenido la capacidad para lidiar con el flujo actual de inmigrantes, las decenas de miles que vienen de camino todavía van a complicar más la situación. Muy bien, de aquí pasamos a hablar del senador demócrata Robert Menéndez. La Fiscalía de New Jersey planteó cargos criminales contra el senador demócrata Robert Bob Menéndez y su esposa Nadine Arslanian, por tráfico de influencias, recibo de sobornos y corrupción. Según la acusación, el demócrata, que ostenta el cargo de senador desde el año 2006 y quien ha sido uno de los principales propulsores de reformas migratorias para legalizar a millones de inmigrantes, según ellos, el senador habría recibido sobornos en forma de dinero en efectivo y de barras de oro sólido por parte de un empresario norteamericano y del gobierno de Egipto. Ante la gravedad de las denuncias, Menéndez fue separado de su cargo como jefe del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y aunque continúa en su cargo como senador. En una redada en su casa, el FBI encontró medio millón de dólares en efectivo, $150,000 en efectivo,
guardados en sobres en diferentes lugares de la casa, ocultos inclusive en los sacos en sus sacos de vestir, guardados en roperos. Esta es la segunda vez que el senador demócrata enfrenta cargos de corrupción. En el 2017 fue sometido a juicio por el supuesto recibo de sobornos y dádivas por parte de un oftalmólogo a cambio de ayuda para que los amigos de este oftalmólogo recibieran trato preferencial en el trámite de sus visas. Menéndez, no obstante, fue absuelto en ese juicio luego de que el jurado falló en llegar a un veredicto final. Ante la falta de decisión del jurado, el juez declaró nulo el juicio y la fiscalía, en vez de volver a lanzar los cargos, decidió dar marcha atrás y no proseguir con la acusación contra el senador demócrata. Por su parte, a pesar de que diferentes grupos políticos, incluyendo sus colegas senadores en el Senado y otras figuras del Partido Demócrata, le han pedido la renuncia, Menéndez ha dicho que no renunciará, que no va a dejar el cargo y que más bien va a pelearlos en los tribunales hasta demostrar su inocencia. Incluso recientemente dio una conferencia de prensa tratando de explicar el origen no del dinero en efectivo que se le encontró en su casa, aduciendo que él, que gana bastante dinero gracias a su puesto como senador, durante muchos años ha estado haciendo retiros en efectivo de sus cuentas de banco y guardando ese dinero en diferentes lugares, previendo una emergencia, sobre todo porque como él es cubano y tiene todavía familia en Cuba, él afirma que él está guardando ese dinero en caso de que sus familiares en Cuba necesiten ayuda. Independientemente, claro, no dio ninguna explicación acerca del origen de la barra de oro que le encontraron en la casa, y que según las investigaciones del FBI la habrían recibido después de un viaje a Egipto, que apenas llegando a Estados Unidos en su registro de historia en Google certifica que él se puso a buscar cuál era el valor de una barra de oro en dólares. Bueno, hay que agregar que según el sistema judicial de este país, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, más allá de toda duda razonable, y esperamos que el senador Menéndez, presente su defensa a ver si logra establecer esa duda ante los tribunales de justicia. Continuamos con la odisea legal del expresidente Donald Trump, tanto en su candidatura como en los tribunales de justicia, enfrentando diversos juicios. Recordemos que el expresidente Trump enfrenta en ese momento 91 cargos criminales en cuatro jurisdicciones diferentes: Washington DC, Florida, New York y se me olvida. Georgia, por Dios. Y Georgia, por hechos que van desde falsificación de documentos, estafa, corrupción, intimidación de testigos y el mal manejo de documentos secretos de Estados Unidos. Además, él enfrenta 3 juicios civiles, uno de los cuales está a punto de iniciar ahorita en Nueva York, otro va a ser en junio y el tercero creo que va a ser en mayo del próximo año. Además de estos están los cuestionamientos legales a la candidatura de Trump. Muy bien, ahorita en octubre va a ser fundamental para el expresidente Trump porque inician 3 juicios específicos contra él. 2 contra él y 1 relacionado con él. El primero es el juicio civil contra Trump, sus hijos mayores, Donald Trump Jr. y Eric, y las empresas Trump, por fraude en Nueva York. Todo esto relativo a la manipulación en el precio de sus propiedades y bienes a la hora de solicitar préstamos ante bancos o a la hora de presentar sus declaraciones de impuestos. Ese juicio va a comenzar a mediados de octubre y se espera que dure varios meses,
de perder el juicio, el expresidente Trump podría ser condenado a una sanción civil de $250 millones, él, sus empresas y sus dos hijos mayores. Además, en Georgia comienza el primer juicio por el caso de corrupción criminal contra 2 de los 18 acusados ante la Fiscalía de Georgia, ante los tribunales en Georgia, en el caso RICO, como se le llama en inglés, donde está el expresidente y 18 asociados, incluyendo funcionarios políticos y abogados, especialmente del exmandatario. Ahorita, el 17 de octubre, 2 de esos abogados, que se llaman Kenneth Chesebro y Sidney Powell, van a ser los primeros en ser juzgados, porque ellos dos solicitaron ante las cortes de Georgia el proceso que se llama el Speedy Trial, un juicio pronto. Entonces, ese juicio la corte en Georgia les aceptó su petición y ambos dos van a ser juzgados el 17 de octubre en un juicio que podría demorar por lo menos 3 meses. ¿Por qué es importante y por qué afecta al expresidente Trump? Porque los hechos por los cuales están acusados Chesebro y Powell son exactamente los mismos hechos por los cuales está acusado el expresidente Trump. Es la misma serie de incidentes que tienen que ver con la presentación de testigos falsos, adulteración de actas electorales y y el intento de subvertir los resultados de las elecciones en Georgia, por los cuales está acusado el mandatario. Entonces, ahí según dicen los expertos, los analistas, la buena parte de la evidencia que se va a presentar contra estos dos abogados va a ser también nuevamente presentada contra el expresidente Trump, y el resultado de este juicio va a ser determinante en lo que ocurra contra el exmandatario. ¿Por qué? Porque de ser absueltos esos dos abogados, eso sentaría un precedente y sería un traspié para la fiscalía, porque ya iría cuesta arriba para el juicio contra el exmandatario, y una condena en contra de estos dos abogados, pues en teoría podría facilitarle el camino a la fiscalía para el juicio contra el expresidente. Y además, una condena contra estos dos abogados podría tener la consecuencia indirecta de que otros de los 18 acusados en el juicio decidan dar vuelta, retractarse de su testimonio y ayudar en la fiscalía y presentarse como testigos en contra del exmandatario. Por cierto, Georgia todavía no ha definido una fecha para enjuiciar a Trump y a los otros 16 acusados de conspiración criminal allí, porque el juez ha solicitado a la fiscalía que divida este grupo de 16 en 2 o 3 grupos más, porque considera que es inmanejable, imposible tener 16 acusados y todo su equipo legal en una sala de la corte para poder procesarlos. Entonces, el juez a cargo del proceso quiere que se divida este montón de gente en 2 o 3 grupos para irlos procesando. Hasta el momento, la fiscal de Georgia, Fani Willis, no ha presentado una alternativa o un plan de cómo dividir a los otros 17, incluyendo al expresidente, en grupos para un eventual juicio, que igual que en este caso podría tardar otros 3 o 4 meses debido a la cantidad de testigos y pruebas documentales que necesitan presentar. El tercer problema legal que va a enfrentar el expresidente Trump ahorita en octubre tiene que ver con el estado de Colorado, donde 6 electores están impugnando la inscripción del expresidente como candidato a la presidencia en las papeletas de Colorado. Eso basado en el artículo 3 de la 14ª enmienda de la Constitución Política. Según ellos, Trump es inelegible por haber participado en una insurrección, sea dicha esta, los incidentes en el Congreso del 6 de enero del año 2021.
Entonces, este 30 de octubre, en el segundo distrito judicial de Colorado, ante la jueza Sarah B. Wallace, se va a llevar un juicio para resolver este problema. Ese es el primer juicio que se da en torno al cuestionamiento acerca de si el expresidente es elegible o no. Incluso la jueza Wallace aseguró que ella trató de poner una fecha lo más pronto posible, porque la intención de ella es que no solo resolver la materia antes de la fecha límite para la inscripción de candidatos en Colorado, que es el 5 de enero, sino que también para darle tiempo a otras posibles instancias judiciales ante las cuales podría ser impugnado cualquiera que sea el veredicto que ella emita. Y en eso estamos hablando de que esta demanda podría ir a instancias judiciales más altas, incluyendo la Corte Suprema de Justicia, quien sería la que daría el veredicto final, dado que la Corte Suprema de Justicia es la que le toca decidir sobre la legalidad y constitucionalidad de estos temas de estos temas, como en este caso. Ok, muy bien. Y ahora sí, entramos en lo más peleagudo del asunto. ¿Quieren los republicanos eliminar la ciudadanía automática de millones de estadounidenses? Lo importante es esto: en este momento existen por lo menos 20 millones de norteamericanos que son hijos de indocumentados, mayores de edad o menores de edad. Según las promesas y propuestas de los tres principales candidatos por el Partido Republicano, sean estos el expresidente Donald Trump, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y el empresario y rapero de origen hindú, Vivek Ramaswamy, ellos tres han prometido eliminar la ciudadanía automática de los hijos de los indocumentados. El expresidente Donald Trump fue el primero en hablar de ello hace por lo menos 6 meses. No obstante, no dio mayores detalles. Simplemente dijo que mediante un decreto iba a eliminar la ciudadanía automática, sin decir de cuántos ni cuáles en específico. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, se sumó también a este plan, diciendo que él también pretende eliminar la ciudadanía automática de los indocumentados. Y más recientemente, Vivek Ramaswamy no solo ha hablado, sino que ha entrado en detalles acerca de cuál es la manera en la que ellos pretenden despojar de su ciudadanía a más de 20 millones de personas en este país, incluso adultos mayores de edad que son electores, y muchos de ellos electores republicanos. Según Ramaswamy, ha comentado en entrevistas ante medios de comunicación como ABC, NBC y MSNBC, la ciudadanía de los hijos de los indocumentados, la ciudadanía automática de los hijos de los indocumentados, se basa en una interpretación, según él, errónea de los artículos de la Constitución, de las enmiendas 14 y 15 de la Constitución Política. Según él, su criterio, y este va a ser el argumento legal que ellos van a utilizar, la ciudadanía automática solamente se le tiene que dar a las personas que se encuentran legalmente en el país, sean extranjeros extranjeros legales, obviamente ciudadanos norteamericanos. Ramaswamy, que es el que más ha hablado de esto, y con mayor claridad, él insiste que en un eventual gobierno suyo, él pretende deportar a todos los indocumentados, incluyendo al núcleo familiar completo: papá indocumentado, mamá indocumentado y sus hijos, ciudadanos o no. Y para poder deportar a estos hijos ciudadanos, su argumento es que la ciudadanía de ellos es inválida. Y no solo se va contra estos ciudadanos actuales menores de edad, sino que se está yendo contra los ciudadanos indocumentados mayores de edad que existen en el país. Según él, ellos no tienen derecho a votar, no deberían estar votando, y
sin ninguna consideración, está dispuesto a anularles la ciudadanía, deportarlos y someterlos a un proceso y permitirles regresar con base en un proceso de meritocracia, en un sistema legal que los califique, los evalúe según cierto puntaje, a ver si vale la pena o no que regresen al país. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque hasta el momento el Partido Republicano durante muchos años ha hablado constantemente en contra de los indocumentados, de los ilegales, y han dicho que su batalla y su lucha es principalmente para parar la inmigración ilegal y que no tiene ningún problema con la migración legal. Esto significa un giro de 180 grados sumamente drástico y nocivo para toda la comunidad hispana, porque ya no solo van contra los indocumentados, ya no es solo construir una valla fronteriza, no es solo hablar de los ilegales, sino que ahorita quieren eliminarle la ciudadanía a 20 millones de personas y crear 20 millones de ilegales de un solo plomazo. O sea, y normalmente esto no sería preocupante de no ser porque en las últimas encuestas el expresidente Donald Trump aparece con 10 puntos de ventaja sobre el actual presidente Joe Biden. Entonces, en realidad, las posibilidades de elección de Donald Trump o de cualquier candidato republicano en este momento se tienen que tomar muy en serio. Y si se toma en serio la posibilidad de que un republicano sea el próximo presidente de Estados Unidos, hay que escuchar las promesas que están haciendo y lo que están hablando acerca de los inmigrantes y los extranjeros en este país. Muchas personas, cuando hemos comentado sobre esa promesa que había hecho Trump de eliminar la ciudadanía automática, todo el mundo siempre ha dicho, no, pero es que está en la Constitución. Bueno, el asunto es que estamos hablando ahorita de un grupo que no le va a temblar la mano, y perdón la editorialización aquí. Es un grupo que no le va a temblar la mano para decir, no, nosotros tenemos nuestra propia interpretación de ese artículo constitucional, ustedes están equivocados, les vamos a quitar la ciudadanía, los vamos a echar, y usted váyase a México, váyase a Nicaragua, váyase a donde quiera, y desde ya me pelea a ver quién gana esa batalla. Entonces, mi intención... y esa es la parte fea. O sea, yo no quiero aquí comenzar a tratar de ser alarmista, ni asustar, ni causar pánico, pero hay que tener mucho cuidado, hay que estar muy atentos, porque si eso es lo que están prometiendo ahorita, que no están en el poder, créanme que si llegan al poder, eso nos lo van a cumplir. No pudieron construir el muro fronterizo, ni pudieron hacer que México lo compre, pero ¿por qué? Pero esto posiblemente sí lo pueden hacer porque está en su agenda política. ¿Ok? Entonces, eso ha sido todo por hoy. Acá desde Decatur, Alabama, habló Jorge Solórzano para Horizonte Informativo, y en cabina mi buen amigo Raúl Gutiérrez. Que pasen muy buen día. Muchas gracias.